Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más. Es miércoles 25 de enero. Cita con la actualidad en su emisora pública en Onda Jerez. Ya saben, cada día repasamos asuntos destacados de la actualidad más cercana. Hoy, tal y como les venimos anunciando desde el pasado lunes, tenemos el placer de recibir al delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, sobre la mesa temas candentes que también son de actualidad, como el cambio de adscripción, las obras que se han realizado y se van a ejecutar próximamente. De todos esos temas vamos a hablar enseguida, pero antes damos ya la bienvenida a Juan Luis Belizón. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, queríamos preguntarle lo primero de todo sobre las protestas que durante los últimos días han protagonizado padres de distintos colegios, es el caso del Colegio Nuestra Señora de la Paz, también de la INA, Lomo Pardo, por el cambio de adscripción que desde Educación se plantea de cara al próximo curso, un cambio de adscripción que implicará que esos alumnos pasen a otro instituto, el de referencia. Queremos saber cómo está la situación con respecto a estos centros educativos, si se han mantenido contacto con esos padres. Bueno, para empezar, decir que todo eso de lo que se está hablando ahora se gestó hace 2 años. Es decir, el servicio de planificación se reúne con las comisiones de escolarización que hay en la localidad de Jerez y se plantea la necesidad de una reorganización de las adscripciones. ¿Por qué? Pues porque la demografía de una ciudad es muy ágil y por tanto en una ciudad se puede ir creciendo en una zona, se puede ir decreciendo en otra, y eso supone que al final haya centros que tengan una mayor saturación y centros que tengan menor saturación. Ojalá los centros educativos tuvieran ruedecitas y hubiera ese tipo de máquina que hay en los supermercados que se traslada al centro, se pone en otro barrio y podría utilizarse, pero no es así la realidad. Y por tanto es necesaria una nueva reorganización para optimizar recursos y sobre todo para velar por la verdadera continuidad de los proyectos educativos. Y se crea una comisión técnica, y hay que decirlo muy claro porque esto no es una decisión política, esto es una decisión meramente técnica. Se crea una comisión técnica dentro de las propias comisiones de escolarización en la que pueden participar cualquier director o directora de la localidad de Jerez. Y en este caso, pues de esas reuniones surge un grupo de 16 directores y directoras de esta localidad que son los que se sientan en la mesa y son los que empiezan a discutir en función a unos criterios determinados cómo sería una posible adscripción. Y cuando digo que es una decisión técnica es porque es muy difícil encajar las piezas, no es tan fácil ni es tan evidente. Claro, desde el poco conocimiento de cómo funciona la planificación global se pueden verter muchísimas opiniones, pero cuando uno las analiza con rigurosidad es cuando se da cuenta la dificultad que tiene y lo acertado de esta propuesta de adscripción. Miren ustedes, hay varios criterios técnicos que son los que han barajado los distintos directores y directoras. Repito, es una comisión en la que han trabajado directores y directoras de centros educativos de Jerez, donde yo, como delegado territorial, ni he intervenido al principio para dar ninguna instrucción, ni he intervenido nada más que hasta hoy para explicar qué es lo que ha ocurrido. En esa comisión, perdona que le interrumpa, ¿estaban representados los padres o algún tipo de AMPA? No pueden estar representados padres porque es una comisión técnica. Es igual que si hay que decidir una operación quirúrgica de una persona, se reúne el equipo médico que es el que va a hacer la operación quirúrgica. No se reúnen con los familiares para decir cómo vamos a operar. Se reunirán con los familiares para decirles cómo ha terminado la operación, pero no para decir cómo van a operar. Pues igual. ¿Qué ocurre? Pues se sientan los directores y directoras, los que han querido participar, dicho sea de paso, no estaban obligados a participar, y hay que agradecer la labor de estos 16 directores y directoras que son los que han, de alguna manera, colaborado a que se produzca esta nueva adscripción. Y se barajan unos criterios muy técnicos. El primero es que los centros adscritos, los centros CEIP vayan adscritos a 100% a un centro de secundaria. Hasta ahora había en Jerez un gran número de centros que tenían un 50% de adscripción a un centro educativo y otro 50% a otro. Es decir, un colegio donde el 50% de los niños que terminaban sexto de primaria iban adscritos a un instituto y otro 50% a otro. Es el caso del Arana Beato. Ese caso. Entonces, uno de los criterios es que cada centro de primaria vaya 100% adscrito a un centro de secundaria. ¿Por qué? Pues porque hay un programa que se llama el programa de tránsito, un programa de transición,
que se trabaja entre los claustros de los centros de primaria con los centros de secundaria, que se trabaja entre el último ciclo del centro de primaria con los departamentos de las áreas instrumentales del centro de secundaria, para que el niño y la niña que tiene 12 años que va a un centro de secundaria vaya con las mejores garantías de poder tener un rendimiento óptimo en el centro educativo. Y eso son unas reuniones técnicas también muy adecuadas para que no haya ninguna dificultad en el paso de ese niño de primaria a secundaria. Si tenemos el centro adscrito 50% a un centro y 50% a otro, la dificultad es más grande, puesto que hay que conjugar un proyecto educativo de un centro con otro proyecto educativo de un centro con el proyecto educativo del centro de destino. Por lo tanto, hay mucha mayor dificultad, y para simplificar esa situación y optimizar la pedagogía lógica para que un alumno o una alumna vaya a un centro de secundaria en mejores condiciones, se optó por ese criterio. Otro criterio que se utiliza es optimizar los recursos. Y sobre todo optimizar los recursos no para recortar, porque cuando hablamos de optimizar recursos todo el mundo habla recortes en enseñanza. No, optimizar recursos en este sentido es el siguiente, miren ustedes. Si un centro está supersaturado, ese centro puede que tenga a lo mejor hasta 6 unidades de primero de la ESO, mientras que un centro que no está saturado tiene 2 unidades de primero de la ESO. ¿Qué ocurre? Que el alumnado que está en un centro de 6 unidades está en peores condiciones que el que está en un centro de 2 unidades. ¿Por qué? Porque todo eso redunda en la convivencia del centro. No es lo mismo un centro con muchos niños de 12 años que un centro con pocos niños de 12 años. Y eso muchas veces los padres lo utilizan para la escolarización cuando quieren optar a un centro donde hay menos alumnos que donde hay más alumnos. Y por tanto se hace también una limitación de dejar que todos los centros, a lo sumo, tengan 5 unidades de primaria. Una vez eso, hay que utilizar otro criterio pedagógico, que es la continuidad del bilingüismo. Hay centros que tienen bilingüismo y centros que no lo tienen, por lo tanto, no puede uno adscribir un centro bilingüe a un instituto no bilingüe. Tienen que adscribir un centro bilingüe a un bilingüe que sea del mismo idioma. No podemos tener alumnos que están haciendo en sexto de primaria bilingüe de francés y adscribirlo a un centro de secundaria bilingüe de inglés. Estamos haciendo un juego que no es el adecuado desde el punto de vista pedagógico. Con todos esos criterios, y con la imposibilidad de hacer juegos para que en un centro haya saturación y por tanto haya que hacer algún tipo de ejecución y en otro centro nos quedemos con menos alumnos de la cuenta, se ponen todos los elementos a juicio y a partir de ahí, durante 1 año y medio, han estado elaborando esta adscripción. Pongamos un caso práctico, es el Colegio Nuestra Señora de la Paz. Sí. Ellos hasta ahora, bueno, los niños van al Instituto Seditium. Sí. Parece ser que con este cambio, con esta reordenación, irían el año que viene al Instituto Coloma. Sí. En este caso concreto, ¿cuáles son los motivos? Bueno, pues los motivos son los mismos. La Paz, en el momento que se hace la adscripción, que no le afecte a La Paz, porque no era un centro adscrito al 50% a otro centro, el juego de piezas de puzzle hace que los alumnos de La Paz vayan allí. Evidentemente, el planteamiento que tienen ahora los padres, que no es el que tenía el AMPA hace un mes, porque todo esto hay que también comunicarlo. Una vez que esto se produce, esta comisión técnica valora ya los resultados finales, se le da el visto bueno, comisión técnica que traslada todo a planificación que ya lo tiene encajado. Vamos a un consejo escolar municipal en Jerez, que es el órgano de participación municipal supremo en cuanto a educación. Se les pone allí a todos los miembros del Consejo Escolar Municipal y, por tanto, en ese momento se enteran y lo admiten y lo suscriben sindicatos que pertenecen al Consejo Escolar Municipal, la Federación de Alumnos, la FLAMPA, la Federación de Padres de Alumnos, profesores y profesoras que también pertenecen al Consejo Escolar e incluso allí hay directores que han participado en esta comisión de adscripción. Una vez hablado esto en el Consejo Escolar y hablado en la FLAMPA, también tuvimos una reunión con el director del CEIP La Paz y con la presidenta del AMPA, donde le comunicamos cuáles habían sido los criterios y, evidentemente, ante una situación de tanta claridad técnica, donde no había ningún atisbo de discrecionalidad, pues automáticamente dieron su acuerdo a esta situación de nueva adscripción. Y yo me gustaría tranquilizar mucho a los padres. Ahora me he enterado que esta situación ha provocado que el AMPA se disolviera, que la presidenta dimitiera, y hay unos padres que son los que de alguna forma han tomado el testigo de trabajar para que esto no suceda. Estos padres
los habrán citado ya hoy o estarán citados para el viernes próximo. Van a tener una reunión con el jefe de servicio de planificación donde le explicará con detalle todo el mapa escolar de Jerez, porque esto no se hace para un centro, esto no es el centro de La Paz. Mire, en Jerez Capital tenemos 89 centros educativos. No puede estar uno haciendo una adscripción nada más para un centro, se hace para todo. Y los quiero tranquilizar. En años anteriores hemos hecho también reorganización de adscripciones, se hizo la readscripción en la línea de la Concepción, en el puerto de Santa María, y evidentemente al principio se producen revuelos, las familias ante un cambio se mantienen inquietas, pero está pasando el curso y no está ocurriendo nada, y no está pasando nada, y no está pasando nada. El Colegio La Paz, por cierto, que también ahora pues también ha mostrado sus quejas por la situación del muro, la situación parece ser que presenta este muro, que es el llamado el muro de la antigua cárcel, donde hay educación, el papel que juega ¿tiene algo que decir en ese aspecto? Bueno, yo tengo que decir que esta mañana he recibido un escrito del director del CEIP La Paz, donde me comunica que ayer estuvieron los técnicos municipales del Ayuntamiento de Jerez, han hecho un informe de valoración del muro y hablan de que no hay ningún tipo de riesgo con el muro, y por tanto él me solicita o me dice que va a quitar la valla de protección que ha puesto que hay informes técnicos que dicen que no hay ningún problema. Como el tiempo apremia y son ya muy pocos los minutos que nos quedan para hablar de cuestiones que son de interés, como es la educación, en cuanto a obras, parece ser que no podrá estar listo para el próximo curso ese nuevo instituto en la zona de La Granja, y ante bueno, la imposibilidad de que esté ese nuevo instituto, parece ser que la ampliación del Colegio de San José Obrero podría dar cabida a esos alumnos que deberían ir a esa zona, ¿no? Sí, bueno, estamos también viendo distintas soluciones. Nosotros estamos ahora mismo en el periodo de proyecto del nuevo centro de La Granja, que salió a licitación en el mes de septiembre. Ese proyecto terminará de redactarse en breve y a partir de ahí, lo más pronto posible, sacaremos la licitación. Hay que tener en cuenta que los procedimientos administrativos para licitar una obra y licitar un proyecto son costosos en tiempo, no en dinero. En dinero sabemos porque el centro va a costar casi aproximadamente 7 millones de euros, el nuevo instituto que se va a hacer en La Granja. Pero son costosos en tiempo, entonces los plazos son muy lentos porque hay que ser muy riguroso con la ley de procedimientos administrativos y no podemos saltárnosla. Entonces estamos viendo cómo se van a crear 4 unidades de primero de la ESO, pues estamos viendo las distintas posibilidades. La mayoría de esos niños y niñas vienen del San José Obrero y la otra parte también vienen del nuevo centro del Membrillar. Este centro nuevo también ha sido origen de la nueva adscripción, y por tanto esos niños ahora mismo no tienen un edificio donde van a impartir el primero de la ESO, pero entre las opciones están el que sigan manteniéndose en el centro del Membrillar es otra en el que vayan a la nueva ampliación de San José Obrero, y otra que pudiera ir a un centro de secundaria en horario de tarde. Esa última es la más compleja porque sabemos que no va a coincidir con los intereses de la familia. Por lo tanto, estamos entre el del Membrillar y el San José Obrero, y creo que quien lleva las más papeletas para que sea así es el San José Obrero, las nuevas instalaciones que se van a hacer, y ya el año que viene el San José Obrero pues tendrá su tercera línea de primaria. Esta semana tuvimos aquí al director de la Escuela de Arte, Neftalí Pérez, para hablar, entre otros asuntos, de la situación de deterioro que presenta el inmueble de la calle Porvera. Ellos reivindican, delegado, seguir con esas instalaciones después del derrumbe de parte de la techumbre que se registró en septiembre. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Quieren regresar ya esos alumnos allí? Porque todavía parece que no pueden hacerlo. ¿Cuál es la actuación que está realizando la Junta en este sentido? Bueno, cuando se produce esa situación en septiembre de este año pasado, hubo un acuerdo de colaboración inmediato entre el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, por el que el Ayuntamiento de Jerez iba efectivamente a subsanar la deficiencia que había y a asegurar que ese aula de dibujo quedara sin ningún tipo de riesgo, y la Junta de Andalucía asumiría la redacción de un estudio patológico para ver la situación real en la que se encuentra. Ese estudio patológico se adjudicó y esta semana ha entrado en los servicios de la agencia
y ahora los técnicos de la agencia lo están valorando. Cuando tengamos las conclusiones del estudio patológico, lo trasladaremos al Ayuntamiento de Jerez y veremos qué tenemos que hacer, porque hay que tener en cuenta que ese edificio ni siquiera es del Ayuntamiento de Jerez, ese edificio es de una fundación y por tanto no es un edificio de la Junta. Las actuaciones de la Junta, desde el punto de vista jurídico, yo no las tengo claras y tampoco la tienen claro los servicios jurídicos y por tanto no podemos hablar de lo que habla el director de una actuación integral. Sí podemos hablar de que podemos buscar espacios alternativos para la Escuela de Arte. Espacios alternativos que pasarían por TASDIC, porque decían que esas instalaciones de TASDIC se quedarían pequeñas, no podrían albergar al alumnado. No, hay otras opciones. Hay otras opciones que las estamos estudiando y las veremos pronto. ¿Nos podría adelantar alguno de esos emplazamientos? No, porque no quiero generar ninguna expectativa. Es muy difícil. Es que tenga en cuenta que cada vez que se habla de algún movimiento se genera una sensación de inquietud y no quiero generar esa expectativa. Igual no, igual al final se terminan los niños y las niñas estudiando en esa escuela de arte y habrá una actuación que no sabremos si la podemos hacer, tenemos que desbloquear la situación jurídica y ya está. Ya para ir terminando, ya en marzo empieza el periodo de matriculación, ¿no? En marzo empieza. Rápidamente, delegado, ¿qué mensaje trasladaría a la audiencia de Onda Jerez, desde Jerez Chipión al puerto donde se nos ve? Bueno, el mensaje de la normalidad, la matriculación y la escolarización es un proceso normal, natural, donde los padres tienen una adscripción a un centro porque hay que obligatoriamente asegurar la escolarización de su hijo o de su hija, pero también tienen otras opciones, pueden elegir cualquier otro centro y participan en la inscripción en otro centro, como se está haciendo en muchos casos, en los centros de las pedanías que corresponden a centros para la zona de las pedanías. Hay muchas familias de Jerez que no asisten al centro que le corresponde en Jerez y van tranquilamente con los puntos correspondientes que le han dado en la inscripción a centros de la pedanía. Bueno, pues hablaremos más adelante de todo ese periodo de matriculación, de escolarización del nuevo curso. Con el delegado sí que le emplazamos a una nueva entrevista más adelante. Con mucho gusto, yo estoy muy agradecido de venir aquí y además les tengo que agradecer a ustedes la labor que hacen en la difusión de la educación en Jerez y en la comarca. Muchísimas gracias, delegado, por venir. A vosotros. Y a ustedes decirles que regresamos mañana a la misma hora, a partir de las 9, con más entrevistas y noticias en Onda Jerez. Ya saben que pueden ver esta entrevista y todas las realizadas en portada en nuestro canal de YouTube, en OJRTV. Así que, lo dicho, sean felices y hasta mañana.